pasos. Queremos seguir siempre. Su mensaje difundir y su esencia compartir. Aquí comienza Generación Francisco. Un resumen de la actividad, mensajes, gestos y enseñanzas del Santo Padre. Conducen Pablo Casano y Nadia Vilat. Esto es Generación Francisco, acompañando la prédica, los gestos y las enseñanzas de Francisco. Hola, ¿cómo están mis amigos? ¿Qué dicen? Muy buen mediodía. Muchas gracias por permitirnos iniciar este breve diálogo, esta media horita para compartir reflexiones, opiniones. Nunca dogmatizar los temas, sino tratar de reflexionar juntos. Muchas gracias por la compañía. Estamos, como ustedes saben, en Generación Francisco por Radio Corazón y arrancamos con música de Guyana, uno de los países sudamericanos más pequeños, ubicado en la costa del Atlántico Norte, aunque vinculado culturalmente con la región del Caribe. Originalmente fue una colonia británica. Actualmente es miembro de la UNASUR, también de la CELAC, y es asociado del Mercosur. Y vamos a sobrevolarlo musicalmente durante esta media horita. Vamos a comenzar compartiendo un breve informe sobre el viaje de Francisco a Kazajistán. Un verdadero esfuerzo por la unidad de las religiones. Un asunto al que Francisco le da mucha importancia, lo considera sumamente importante. Un eje central de su pontificado para trabajar por la paz. La unidad de las religiones para trabajar por la paz, justamente en una región en conflicto. Francisco, que sigue alternando la baticilla con el bastón, habló durante la apertura del 7º Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales. Como un peregrino de paz en medio de sus hermanos que profesan otros credos, así llegó el Papa Francisco al Palacio de la Independencia de Nur-Sultán para participar en la sesión inaugural del 7º Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales, que se lleva a cabo en Kazajistán. El encuentro de alto nivel contó con dignatarios de primera línea de diversas confesiones, quienes compartieron como iguales en torno a una sola mesa, liderada por el presidente de la República Kazaja, Kassym-Jomart Tokayev. El pontífice estuvo flanqueado por Yitzhak Yosef, rabino jefe sefaradí de Israel, y también por el gran imán de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, principal líder del Islam sunita. Todos tuvieron ocasión de expresarse acerca de la importancia de las religiones en el mundo actual. En su discurso de más de 25 minutos, Francisco planteó 4 desafíos que la humanidad enfrenta hoy y a los que las diversas religiones pueden contribuir a responder: la superación de la pandemia, la paz global, las relaciones sociales en clave de fraternidad y el cuidado del medio ambiente. Las religiones no son un problema, sino parte de la solución para una convivencia más armoniosa. La búsqueda de la trascendencia y el valor sagrado de la fraternidad pueden, en efecto, inspirar e iluminar las decisiones a tomar en el contexto de las crisis geopolíticas, sociales, económicas y ecológicas, pero en la raíz, espirituales, que atraviesan muchas instituciones en la actualidad, también las democracias, poniendo en peligro la seguridad y la concordia entre los pueblos. Por tanto, necesitamos la religión para responder a la sed de paz del mundo y a la sed del infinito que habita en el corazón de todo hombre. Por eso, una condición esencial para un desarrollo verdaderamente humano e integral es la libertad religiosa. Tras esta primera reunión, los líderes religiosos plasmaron su deseo de comunión y colaboración en esta foto, y después el Papa Francisco se dedicó buena parte de la mañana a encontrarse de modo fraterno con miembros de distintas confesiones. Especialmente importante fue el saludo a la delegación ortodoxa que llegó en nombre del patriarca Kirill de Moscú, quien no pudo estar presente. Con ellos siempre el diálogo abierto para un acercamiento ecuménico y, más urgentemente, para acelerar caminos que pongan fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.
Por la tarde el sucesor de Pedro fue al encuentro de su rebaño. En la plaza de la exposición, Francisco presidió la Eucaristía con una porción de los 120.000 católicos que viven en Kazajistán y que representan menos del 1% de la población. Un aliento para esta comunidad cristiana que vive y testimonia el Evangelio de Jesucristo como minoría en medio de una nación primordialmente musulmana. Desde la cruz de Cristo aprendemos el amor, no el odio. Aprendemos la compasión, no la indiferencia. Aprendemos el perdón, no la venganza. Los brazos extendidos de Jesús son el tierno abrazo con el que Dios quiere acogernos y nos muestran la fraternidad que estamos llamados a vivir entre nosotros y con todos. Liturgia solemne y recogimiento en Nur Sultán, hasta donde llegaron más de 6.000 fieles desde distintas partes de Asia Central. Para ellos, la gratitud, el reconocimiento y la bendición del Papa, en especial para quienes obran como artesanos de la paz, sobre todo en este tiempo en que la humanidad está herida por diversos conflictos armados. Por eso el Santo Padre, como no ha cesado de hacerlo, elevó sus plegarias por el fin de la guerra en Ucrania y manifestó su preocupación por los nuevos enfrentamientos en el Cáucaso. Y tras venerar la imagen de María Santísima junto al pueblo de Dios, Francisco cerró su intensa jornada habiendo sembrado la palabra de Dios a la espera de que rinda frutos de paz en los corazones de cada persona y así se renueve la faz de la tierra. Vamos a la pausa, un guatafalo, interpretando a Ave Guyana. All Guyanese, no matter what you color may be, we are all one people, we all must live like family. All Guyanese, no matter what your color may be, we are all one people, we all must live like family. And then for those who say one people, one people are talking about stop the racial division, man. Come on, we are all one people, one Guyanese, one Guyana. We have to love it. Come on, stop. Some would vote for ACNU and some for PPP. Some are shouting black man and some would shout bully. No, man. Some would vote for ACNU and some for PPP. Some are shouting black man and some would shout bully. God created everyone, love affection so clean. We all have one blood and we all are human beings. Yeah, man. All Guyanese, no matter what your color may be, we are all one people, we all must live like family. Family, me say. Yeah, man, we must flow together, man. We all must flow, man. We must flow just like the night shore, man. Come on, Guyanese people, man. Don't worry about the politicians, please. No matter who win, boy, we have to work all day. We have to face each other in every different way. No matter who win, boy, we have to work all day. We have to face each other in every different way. Oh gosh. Politicians fooling us, getting rich and go away. Sucking our country, try and leave us inside to stay. All Guyanese, no matter what your color may be, we are all one people, we all must live like family. Estamos compartiendo Generación Francisco, siguiendo los pasos de un grande. En esta segunda salida, tempranito, le damos la palabra a Nadia Vilat. Hola Nadia, buen día. Buenas, ¿cómo están todos? Yo contenta de estar otro fin de semana con ustedes. ¿Cómo anda Pablo? ¿Qué cuenta? Acá andamos, compañera. Como decíamos al comienzo del programa, compartiendo diálogos y reflexiones. Qué bueno, un lujo. Bueno, nos vamos metiendo de a poquito en el tema que traje para compartir con ustedes hoy. La semana pasada hablábamos de la trata de personas, una de las caras más oscuras de nuestra historia contemporánea. Esta semana y por diferentes situaciones he tenido muy presente otra de esas caras, el hambre. Podremos sin duda teorizar al respecto, encontrar causas, transitar recorridos históricos, hacer especulaciones con las cifras, pero nada podrá suavizar el dolor que significa tantas personas, tantas familias con hambre en el mundo. Según el último informe de la Organización de las Naciones Unidas,
el número de personas que padecen hambre en el mundo aumentó hasta alcanzar los 828 millones, lo que supone un aumento de unos 46 millones desde el 2020 y de 150 millones desde el brote de la pandemia por coronavirus. Números casi imposibles de valorar, números que no sirven para reflejar el padecimiento que implica una sola vida con hambre. Rostros y nombres que se marcan dolorosamente en cifras gigantescas que pasan a la historia llevándose con ellas las vidas y los sueños truncados de muchos de nosotros. Números que muestran no solo que no están funcionando las acciones de gobiernos, grupos y organizaciones internacionales destinadas a acabar con este flagelo, sino que por el contrario exponen que estamos cada vez más lejos de ese objetivo, de garantizar seguridad alimentaria y de lograr una buena nutrición para todas las personas. Las cifras describen un panorama realmente desalentador. Tras permanecer relativamente sin cambio desde el 2015, el porcentaje de personas afectadas por el hambre se disparó en 2020 y siguió aumentando en 2021 hasta alcanzar casi el 10% de la población mundial. La brecha de género en relación con la inseguridad alimentaria siguió aumentando en 2021. El 31,9% de las mujeres del mundo padecía inseguridad alimentaria moderada o grave, en comparación con el 27,6% de los hombres, una brecha de más de 4 puntos. Se calcula que 45 millones de niños menores de 5 años padecían emaciación, la forma más mortífera de malnutrición que aumenta hasta 12 veces el riesgo de mortalidad infantil. Además, 149 millones de niños menores de 5 años sufren retraso en el crecimiento y en el desarrollo debido a la falta crónica de nutrientes esenciales en su dieta, mientras que 39 millones tienen sobrepeso. De cara al futuro se prevé que casi 670 millones de personas, el 8% de la población mundial, seguirán pasando hambre en 2030, aún teniendo en cuenta una recuperación económica mundial. Son cifras que gritan. Y Francisco no mira para otro lado y vuelve a ponernos a nosotros mismos en la base para construir una solución definitiva y duradera para este flagelo. Nos motiva nuevamente, tal como lo hacía respecto al tema de la trata de personas del que hablábamos en nuestra columna de la semana pasada, a cambiar nuestros estilos de vida y prácticas de consumo cotidianas e instar a productores y consumidores a tomar decisiones éticas y sostenibles y concientizar a las generaciones más jóvenes del importante papel que desempeñan para hacer realidad un mundo sin hambre. Es decir, que nos impulsa a dejar de lado los parches y a buscar una solución definitiva, que como en tantos problemas estructurales se encuentra nada más y nada menos que en el fondo de nuestro corazón y en el centro de nuestra propia vida. Cada uno de nosotros puede brindar su aporte a esta noble causa, empezando por nuestra vida cotidiana y los gestos más sencillos, decía el Papa. La lucha contra el hambre exige superar la fría lógica del mercado, centrada ávidamente en el mero beneficio económico y en la reducción de los alimentos a una mercancía más, y afianzar la lógica de la solidaridad. Porque esto, dice el Papa con firmeza, constituye un verdadero escándalo, un crimen que viola los derechos humanos básicos y una injusticia que todos tienen el deber de extirpar mediante acciones concretas y buenas prácticas y a través de políticas locales e internacionales audaces. Y en el fondo encontramos una vez más uno de los principios de nuestra doctrina social, el destino universal de los bienes. La tragedia del hambre está causada en su mayor parte por una distribución desigual de los frutos de la tierra, a los que se añade la falta de inversiones en el sector agrícola, las consecuencias del cambio climático y el aumento de los conflictos en distintas zonas del planeta. Y por otra parte, se desechan toneladas de alimentos, dice Francisco. Y nos vuelve a llamar la atención. Ante esta realidad, no podemos permanecer insensibles o quedar paralizados. Todos somos responsables. Como siempre, el Papa nos invita a salir del diagnóstico y la teorización para ser concretos. Nuestros hermanos se mueren de hambre, no hay tiempo para eso. A su vez, propone caminos a la comunidad internacional.
una decisión valiente, dice el Papa, sería construir con el dinero que se usa en armas y en otros gastos militares un fondo mundial para derrotar definitivamente el hambre y ayudar al desarrollo de los países más pobres. De este modo se evitarían muchas guerras y la emigración de tantos hermanos nuestros y sus familias que se ven obligados a abandonar sus hogares y sus países en búsqueda de una vida más digna. Sin duda, amigos, resulta muy difícil hacer un recorte de este tema, no solo por su profundidad e importancia, sino porque concretamente nuestro Papa le da el valor que tiene. Pero para ir finalizando, quisiera transmitirles algunas de las sugerencias concretas que Francisco ha hecho al respecto. En primer lugar, dice el Papa, juega un papel importante la transformación cuidadosa y correcta de los sistemas alimentarios, para que sean ambientalmente sostenibles y respetuosos con las culturas locales. En segundo lugar, hay que garantizar suficientes alimentos a nivel mundial y promover el trabajo decente a nivel local, para poder alimentar al mundo de hoy sin comprometer el futuro. Insta a considerar a los pequeños agricultores y a las familias campesinas como actores privilegiados. Y una vez más, destaca la importancia de la solidaridad y la cultura del encuentro por sobre los intereses económicos individuales. Si queremos mantener un multilateralismo fructífero y un sistema alimentario basado en la responsabilidad, la justicia, la paz y la unidad de la familia humana es primordial. Además, el sueño que todos tienen, la responsabilidad de realizar, escribe Francisco, es el de un mundo en donde el pan, el agua, las medicinas y el trabajo fluyan en abundancia y lleguen primero a los más menesterosos. Pido a Dios que nadie quede atrás, dice el Papa, y que toda persona pueda hacer frente a sus necesidades básicas para construir una sociedad pacífica y próspera y sembrar semillas de paz que nos permitan caminar en auténtica fraternidad. Bueno, espero que todos nos quedemos pensando cuál es nuestro rol en esta situación y sintamos el llamado de trabajar juntos por un mundo sin hambre. Me parece que no deberíamos dejar de reconocer, amiga, la gran labor solidaria que llevaron adelante los comedores populares y merenderos en toda América Latina y muy especialmente en la Argentina para paliar el hambre. Sin duda, Pablo, un capítulo aparte ocupa la enorme tarea que hicieron siempre, pero sobre todo en pandemia, tantos compatriotas nuestros, fundamentalmente mujeres, que organizadas de muchas y diferentes maneras construyeron redes solidarias para cocinar y compartir la comida con tantos hermanos nuestros. En definitiva, para sostener la vida. Así es, mi amiga. Pese a las críticas y a los prejuicios, las mujeres más humildes de la patria salvaron la situación antes de la pandemia, durante la pandemia y lo siguen haciendo actualmente. Será hasta la semana que viene, compañera. Un abrazo, amigos. Hasta la semana que viene. Estamos compartiendo Generación Francisco, siguiendo los pasos de un grande. Y seguimos en nuestro programa radial Generación Francisco por Radio Corazón en el mediodía del fin de semana. Escuchábamos Au Lyrical, o Mi Guyana, o My Guayana en el idioma que lo cantaron. Continuando con nuestro recorrido sobre los orígenes del pensamiento de Francisco,
una manera de tratar de comprenderlo mejor, vamos a reproducir unos minutos de un reportaje a otro de los fundadores de la teología del pueblo, Lucio Gera, que nos cuenta algunos de los aportes de los participantes latinoamericanos al Concilio Vaticano II, ese gran evento de la catolicidad del siglo pasado. Entre otras cosas, cuenta Gera lo que hoy llamamos la colegialidad y, por supuesto, el lugar de los pobres. Compartimos entonces la entrevista a Lucio Gera, sacerdote católico, docente, uno de los teólogos más influyentes de la segunda mitad del siglo XX en la Argentina y uno de los fundadores del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. ¿Qué más aportó? Yo creo que dos cosas aporta, no tanto a nivel de teológico, sino a nivel de experiencia y de realización. Creo que dos cosas. Primero, un poco la experiencia de la pobreza, la temática de los pobres. Si bien fueron sobre todo los hermanos de Foucault los que entran en el tema de la pobreza en el concilio, y el cardenal del Caro, ¿no? de Bolonia. Pero América Latina indudablemente acerca la temática del pobre, que es una temática que venía ya siendo considerada en alguna forma, sino con la intensidad que se hizo posteriormente, al finalizar el concilio. ¿Y qué otra cosa aportó América Latina? Yo creo que aportó la primera experiencia mundial de conferencias episcopales. Ya en Colombia, desde principios del siglo XX, se había organizado la conferencia episcopal. Además, ya en el año 1955 se había organizado el CELAM y se habían comenzado las reuniones episcopales latinoamericanas. Eso lo anticipa América Latina, me parece, y creo que tenía su importancia, porque era como mostrar algo que en el concilio se insistió, que es un poco la temática de la iglesia particular o local. Sin hacer una teología de eso, todavía, ¿no? del CELAM o de la conferencia episcopal, sin hacer una teología estrictamente, pero llevan una cierta experiencia de eso. Y eso hace que en el concilio se conozcan los obispos latinoamericanos entre sí, y esto sería más bien lo que favoreció la realización del Concilio de América Latina. Fomenta, al conocerse los obispos entre sí, que ya habían tenido una conferencia en 1955 en Río de Janeiro, pero al conocerse más se intensifica la conciencia latinoamericana de la Iglesia, cosa que me parece muy importante. Creo que eso lo fue llevando América Latina al concilio, ¿no? Hacemos ahora una pausa con más música de Guyana. Closer to me. Now give me when you push back that thing hard and answer my fantasy. Girl, your body looking good and you put me in a mood. When you wine so good, yeah. Then she ball out, oh Lord. She grab on me thing like, oh Lord. And then I give she the thing like, oh Lord. I mash up the place and you know you're whining good. She ball out, oh Lord. Just give me some time now, oh Lord. She want me stop down the wine now, oh Lord. But you something feeling good. And she ball, hola, 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 hola. Estamos compartiendo Generación Francisco, siguiendo los pasos de un grande. Francisco, asomado como cada domingo a la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano para rezar el Ángelus a la Madre de Dios con los peregrinos, meditó sobre la historia de la corrupción, la historia que Jesús cuenta a sus discípulos, ¿no? La escuchamos el domingo todos. Un administrador deshonesto que roba y después, cuando es descubierto por su amo, actúa con astucia para salir de la situación. ¿En qué consiste en la astucia?, se pregunta Francisco. Él es un corrupto. ¿Y qué quiere decirnos Jesús?, preguntó Francisco. El administrador deshonesto, explicó el Papa,
no se da por vencido, no se resigna a su destino y no se hace la víctima. Busca una solución, es ingenioso. Francisco constató que también hoy en día hay historias de corrupción como la que el Evangelio nos cuenta. Conductas deshonestas, políticas injustas, egoísmos que dominan las elecciones de los individuos y de las instituciones, y tantas otras situaciones oscuras. Para los cristianos no se nos permite desanimarnos, o peor aún, dejarlo pasar indiferentes. Añado yo, qué variedad de formas de corrupción, qué sutilidad o qué grosería. Una sinnúmero de formas de corromper a las personas. Sigo con Francisco. Al contrario, dijo, estamos llamados a ser creativos en el hacer el bien, con la prudencia y la astucia del Evangelio, usando los bienes de este mundo, no solo los materiales, sino todos los dones que hemos recibido del Señor, no para enriquecernos a nosotros mismos, sino para generar amor fraterno y amistad social. Y prestemos atención al cierre. Dijo, esto es muy importante, con nuestra actitud generar amistad social. Esto es muy importante, con nuestra actitud generar amistad social. Y con esta noticia del Ángelus de Francisco terminamos nuestro programa, amigos. Como saben, pueden encontrar más noticias de Francisco en nuestra página de Facebook, Generación Francisco. Si no, como lo recomendamos siempre, ¿no? Noticias del Vaticano, novedades en el Vaticano, Vatican News, muy completa. Todos nuestros programas en YouTube Generación Francisco, y además si se suscriben nos dan una mano para que se difunda este mensaje. Y acordémonos de rezar todos los días por Francisco, como él no deja de pedirlo siempre. Gracias por la compañía. Gracias a Hernán, a Maxi, a Nadia, a Eva, a todos los que hacen posible este programa. Será hasta la semana que viene, si Dios quiere, a partir de las 12:30 horas, sábados y domingos, por Radio Corazón, por la aplicación de Radio Corazón y también por el YouTube de Generación Francisco, 12:30 horas a 13. Hacemos mutis con el foro con Virgen de Fátima, patrona de Guyana. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Vestida de blanco, más bella que el sol, con dulces palabras la Virgen habló. Salvar. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave. Una vez más, compartimos novedades, análisis y reflexiones sobre el alcance pastoral del magisterio y cercanía del Papa Francisco en nuestras comunidades. Así termina por hoy Generación Francisco, siguiendo los pasos de un grande.